Evangelio de febrero 9, 2016, del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse ante las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones, y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: que bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió: de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, el que maldiga a su padre y a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a esta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en la figura de los fariseos, se nos presenta una posibilidad para desenmascararnos nosotros mismos. ¿Cuántos hombres y mujeres de iglesia nos podemos acercar al altar del Señor llenos de hipocresía, trayendo una cruz grandota en el pecho, trayendo una hermosa casulla o hábito, pero con el corazón lejos de Dios? ¿Cuántos de los hermanos presbíteros sueñan con el episcopado, con ser cardenales? ¿Cuántos religiosos sueñan con ser superiores, con fundar su propia congregación? ¿Y cuántos laicos aparentemente comprometidos quieren aparecer y figurar hasta enfrente, cuidando una serie de tradiciones? Hoy el Señor nos habla muy duro, tan duro como a los fariseos. Los fariseos se fijan en ese detalle de la pureza externa, de la ablución. ¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras? El Señor los desnuda, los encuera, los dice exactamente lo que hay en su corazón. Ustedes son unos hipócritas. Me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Dice: es inútil el culto que me rinden. Enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a sus tradiciones. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu vida, con todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los dos. No es llevarás una cruz o dirás tal o cual cosa, sino aprender a amar y a ser misericordioso. Fíjense lo que les dice. Moisés les dijo: honra a tu padre y a tu madre. Pero ustedes se escudan diciendo que aquello con lo que podrían ayudar a su padre y a su madre va a ser ofrenda. ¿Y por qué? Porque la ofrenda la recibían precisamente los fariseos, los jefes de la sinagoga. Con ellos se quedaban. Así que a ellos les convenía precisamente que el pueblo les diera, que dejara a sus padres por un lado, con tal de que les diera a ellos. Y desafortunadamente muchas veces seguimos viendo. Vemos cómo hay ministros, y me refiero a ministros ordenados, que prefieren ellos traer una computadora nueva, un carro último modelo, un traje muy bueno, una chamarra de piel carísima, a repartir aquello que han recibido precisamente en la ayuda
de la pastoral social, por decir algo. Si ustedes preguntaran en sus parroquias, se darían cuenta que la pastoral social realmente casi no existe, porque hay algunos vampiros que se chupan la sangre de las cosas que deberían llegar a los pobres. Son como esos fariseos. Y no me refiero ahí ya nada más a los ordenados. Ciertamente hay algunos ordenados, algunos presbíteros, diáconos, que hacen eso. Pero también hay laicos. ¿Cuántos sacristanes hay, secretarias de la parroquia, que se roban las limosnas? ¿Cuántas personas que trabajan en la parroquia supuestamente ayudando, que toman indebidamente de aquellas cosas que son para los pobres, para su propio beneficio? Ese es el problema. El problema es que aparentamos ser una cosa, pero somos otra cosa bien diferente. Todavía no alcanzamos a entender que el seguimiento del Señor es un seguimiento en donde no vamos a tener utilidades monetarias, ni personales, ni canonjías, sino que igual y en el seguimiento del Señor, Dios nos llama a hacernos humildes, a hacernos pequeños, a hacernos servidores de nuestros hermanos, a entregar nuestra vida en partes. Y sin embargo no nos gusta. Queremos el poder, queremos poder mandar, queremos poder exigir, queremos tantas cosas. Y tergiversamos completamente aquello que dice el Señor. Cuando Pedro y los demás discípulos andan peleando para saber quién es el más importante, el Señor los regaña y les dice: si ustedes no se hacen como niños, no van a entrar al reino. El que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Sin embargo, ahora nosotros tenemos jerarquías que imponen leyes, que legislan y que imponen situaciones que no siempre son las mejores. Jerarquías que también se dan a cualquier nivel, desde una capilla, desde una casa de oración, hasta el nivel más alto de la iglesia. Y que en un momento dado buscan el mantenerse desde esa fuerza. Es un culto inútil. Porque nosotros estamos llamados a hacernos sencillos, como los apóstoles. ¿Qué importa que comieran con las manos sucias si hacían la voluntad del Señor? Esa es la ofrenda verdadera, hacer la voluntad del Señor. Y dentro de la voluntad del Señor también hoy es que les pido que hagan oración por todos aquellos que pudiéramos estar en riesgo de no hacer la voluntad de Dios. Dios les bendiga, hermanos.